Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, hermanos. Viernes 28 de enero 2022. Memoria de Santo Tomás de Aquino. Primera lectura. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 en adelante. En la época del año en que los reyes acostumbraban a salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías elitita. Joab cumplió la orden, y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David, y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey, con los demás servidores de su señor, y no fue a su casa. Le avisaron a David: Urías no fue a su casa. Al día siguiente David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla, y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab, y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías elitita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 50. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad, y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades, y olvídate de todos mis pecados. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Evangelio, Marcos 4, versículo 26 al 34. Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz,
pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Me da gusto poder saludarlos y compartir con ustedes la sagrada palabra de Dios. Hoy, hermanos, la primera lectura está muy interesante. Podemos aprender muchas cosas del pecado de David. Vemos cómo David en la primera lectura cometió el gran pecado de haber tenido intimidad con esta mujer que era esposa de Urías. Después la mujer queda embarazada. Después él manda matar al esposo de esta mujer para que nadie supiera de su pecado. Pero vamos a analizar qué es lo que pasó, cómo se fueron dando las cosas. Dice la lectura, en la época del año en que los reyes acostumbraban a salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Ahí vemos que David dice que en esa época del año todos los reyes, y David era un rey, acostumbraban a salir a la guerra. Los reyes de antes, hermanos, de esos tiempos, eran de los reyes que salían a pelear, salían a luchar junto con su ejército para vencer al enemigo. En este caso, vemos que David no salió a luchar y se quedó en Jerusalén. Ahí vemos el primer error. Ahí vemos que tal vez la pereza había entrado en David. Veamos. Dice así, David se había quedado en Jerusalén. Vemos que David se quedó en Jerusalén. Un día al atardecer, se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Dice, un día al atardecer, se levantó de dormir. Imagínense, David no fue a la guerra, iba a atardecer y dice que se acababa de levantar de dormir. Hermanos, pienso que la pereza había entrado en David porque ¿cómo es que ya iba a entrar la tarde o la noche? Dice, y David estaba durmiendo. Entonces, posiblemente, como les digo, David ya había entrado en él la pereza. ¿Qué es lo que sigue? Dice, se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Ok. Primero, el pecado de la pereza. Segundo, entra en él el pecado de la lujuria, porque él se empezó a pasear por la terraza del palacio y vio a una mujer que se estaba bañando. En ese momento entra en él el pecado de la lujuria, el deseo impuro. Dice, era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer. David empieza a investigar, hermanos, quién era aquella mujer. Dice, es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. David mandó unos criados a buscarla, se la trajeron a su casa y durmió con ella. Vemos, hermanos, de que David, en el momento en que se dio cuenta de que era una mujer casada,
Él debió de haberla dejado en paz, pero no, él la mandó llamar, se la trajeron y como ya había en él el pecado de lujuria, y especialmente con ella, dice que durmió con ella. Entonces, dice, la mujer quedó embarazada y le mandó decir a David, estoy encinta. Entonces la mujer queda embarazada. Vemos un pecado tras otro pecado tras otro pecado. Empezó con el pecado de la pereza, después el pecado de la lujuria, después del pecado de cometer el acto impuro, sabiendo que era una mujer casada. Y por último, David trata de tapar este pecado, porque manda llamar a Urías, el esposo de esta mujer, y le dice, vete a descansar con tu esposa. Y el siervo, este Urías era un siervo fiel, era un guerrero fiel, y no se fue a acostar con su esposa porque dice que se quedó a acostar afuera de la casa del rey, donde dormían los siervos, los sirvientes. El caso, hermanos, para hacer la historia más corta, David termina matando a Urías, el esposo de esta mujer. Entonces vemos como un pecado, un pequeño pecado, que es la pereza, nos lleva a otro, y ese otro nos lleva a otro, nos lleva a otro, y nos lleva a otro hasta que llegamos a cometer a veces graves pecados, grandes pecados. Y a veces a nosotros nos ha pasado lo mismo, hermanos. A veces comenzamos con un pequeño pecado y terminamos haciendo pecados más graves. El enemigo es muy astuto para irnos haciendo caer de esta manera. Y esto pasa mucho en la vida del ser humano. Por ejemplo, alguien que empieza a tomar alcohol, después quiere algo más fuerte y empieza a hacer marihuana. Después de la marihuana empieza a hacer otras drogas. Después de esas drogas empieza a hacer otras drogas más fuertes. Y después de esas drogas más fuertes termina haciendo las drogas más fuertes que haya a la venta. Y al último esa persona a veces terminan muertos, muertos por una sobredosis. Lo mismo, a veces hay personas que caen en una depresión, empiezan con pensamientos negativos, después empiezan a tener una tristeza. Después de la tristeza caen en una depresión y después de la depresión, a veces, no siempre, terminan algunos cometiendo el suicidio. Y así, en muchos pecados, en muchas maneras y formas, el ser humano podemos ir cayendo desde arriba hasta abajo. Tal vez podemos estar bromeando con alguien en el trabajo, alguna mujer, algún hombre, bromeando, y después las cosas siguen avanzando hasta que hay una infidelidad. Y a veces no solamente una infidelidad, sino después tal vez hay un embarazo, tal vez algún aborto. Y hay muchas consecuencias muy graves si nosotros no sabemos parar. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando nosotros nos encontremos en una situación así? Debemos de parar. Debemos de pedir perdón. Debemos de arrepentirnos. Debemos de pedirle perdón a Dios y a las personas afectadas, a las personas que hemos afectado. Imagínate si David hubiera parado antes de matar a Urías y hubiera pedido perdón y hubiera reconocido su error, tal vez Urías lo hubiera perdonado y tal vez ellos hubieran guardado secreto. De alguna manera tal vez se hubieran arreglado y él no hubiera matado a Urías. Y después vamos a ver, ya sabemos muchos, las consecuencias de este pecado, ¿no? Que fueron muy graves.
Y sabemos que David mató a muchas personas en combate, en guerra. David era una persona, era un guerrero. Entonces él mató a muchísimas personas, tal vez miles de personas en la historia de su vida. Entonces, pero fíjense cómo Dios, por la vida de un hombre justo, Dios le hace sufrir graves consecuencias. Entonces, hermanos, pero aún así Dios lo perdona y Dios lo sigue amando. Pero hay consecuencias, las consecuencias del pecado. Entonces aquí vemos, hermanos, de que el pecado en sí tiene su consecuencia. Aunque Dios nos perdone, aunque Dios nos siga amando, aunque Dios nos dé la vida eterna y la salvación, pero el pecado en sí, por sí solo, tiene consecuencias. Por eso existe el purgatorio, porque aunque Dios nos perdone, aunque Dios nos dé la vida eterna y nos abra las puertas del cielo, hay que purificar esas consecuencias del pecado. Amén, hermanos, que el Señor no nos permita caer en esta situación en la cual cayó David, que de un pecado se fue al otro y después al otro y después al otro y terminó muy mal. Que el Señor nos libre, que el Señor nos dé la gracia de nosotros perseverar fieles y de perseverar siempre de una manera santa en su camino. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, tú todo lo puedes, porque tú me fortaleces, y con tu ayuda puedo hacer todas las cosas, porque tú eres mi sabiduría, tú eres mi inteligencia, y tú me has capacitado, Señor, con diferentes dones, para el bien de mis hermanos, y para el bien de los demás. Por eso cuando lleguen dificultades a mi vida, cuando lleguen cosas difíciles, yo sé que tú todo lo puedes y que tú me fortaleces y me das lo necesario para yo hacer lo que tengo que hacer por tu reino. Dios todo lo puede. Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Él está conmigo. Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Él me fortalece. Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, para Él todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da la vida y de mí no se olvida. Todo lo puedo en Cristo que me da su Espíritu y que obra en mí. Por eso no me preocupo. Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Él está conmigo. Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Él me fortalece. Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, para Él todo es posible. Todo lo puedo en Cristo, el que me levanta, el que me da su mano
Cuando lo necesito, todo lo puedo en Cristo, que me da aliento de seguir adelante. Cuando todo está perdido, Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Él está conmigo. Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Él me fortalece. Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, para Él todo es posible. Para ti todo es posible, Señor. Y aunque para mí parezca imposible, aunque para mí parezca una montaña que está enfrente de mí que no podré mover, tú, Señor, la puedes quitar de mi lado. Tú, Señor, la puedes quitar de enfrente de mí, porque tú todo lo puedes. Aunque pareciera que yo fuera David y que estoy peleando contra el gigante Goliat, tal vez así son de gigantes mis problemas, tal vez así son de gigantes mis pensamientos y las cosas negativas que me rodean, pero para ti nada es imposible. Señor, tú me das tu espíritu, tú me das el aliento y me fortaleces. Y cuando yo necesito tu mano, tú me la das. Dios todo lo puede. Amén.